Cálculo de logaritmos mediante propiedades. A continuación vamos a desarrollar algunos ejemplos para explicar y cómo resolver ejercicios mediante el uso de las propiedades, cálculo numérico. En el ejercicio número 1 tenemos logaritmo de 4 en base 2 más logaritmo de 8 en base 2. Por lo tanto, aquí podemos observar que tienen la misma base. Y recordemos que cuando se suman logaritmos de iguales bases, esto se convierte en un solo logaritmo con la misma base y se multiplican los argumentos. 4 por 8 son 32. Posteriormente podemos ver que 32 es una potencia exacta, es decir, podemos expresarlo como logaritmo de base 2 y el 32 es 2 elevado a 5. Finalmente el exponente 5 pasa a multiplicar a la parte izquierda de este logaritmo, por lo tanto nos queda 5 logaritmo de 2 en base 2. Recordemos que este 5, que es como exponente, pasa a multiplicar acá mediante la propiedad del exponente del logaritmo. Aquí podemos observar que el argumento y la base son iguales, y recordemos que cuando un logaritmo tiene argumento y base igual, eso vale 1. Es decir, nuestro resultado va a ser 5 por 1 igual 5. Pues bien, aquí hemos desarrollado el ejemplo número 1. Ejemplo 2, logaritmo de 8 en base 2 menos logaritmo de 64 en base 2. Aquí también podemos observar que poseen las mismas bases, se están restando, por lo tanto la propiedad que corresponde aplicar es la de la división, por lo tanto, es decir, se escribe un solo logaritmo con la misma base y se dividen los argumentos. 8 partido en 64. Aquí podemos observar que 8 partido en 64 es simplificable, por lo tanto nos queda 8, o sea, el logaritmo, perdón, en base 2, 8 partido 64 se simplifica por 8 y nos queda 1 partido en 8. Podemos seguir reduciendo, nos queda el logaritmo de base 2, 1 partido 8, lo mismo que decir 1 partido en 2 elevado a 3, y esto es equivalente a logaritmo de base 2, el 2 elevado a 3 pasa a ubicarse como exponente, nos queda 2 elevado a menos 3. Y aquí podemos observar nuevamente que el menos 3 pasa a multiplicar a la izquierda del logaritmo, nos queda menos 3, logaritmo de 2 en base 2, y nuevamente podemos observar que el argumento es igual a la base, por lo tanto eso vale 1, es decir, menos 3 por 1 es menos 3. Pues bien, aquí hemos desarrollado el ejemplo número 2. Ejemplo número 3, tenemos logaritmo de 64 más logaritmo de 32 menos logaritmo de 4. Como podemos observar, en este caso la base es 10. Recordemos que cuando un logaritmo no especifica su base es 10. Por lo tanto, aquí lo que debemos ir, primero que nada, ir aplicando propiedad de acuerdo a dos expresiones. Por ejemplo, estos dos se están sumando y eso equivale a una multiplicación, es decir, se escribe un solo logaritmo y se multiplican los argumentos. 64 por 32. Menos logaritmo de 4, y recordemos que el menos es una división, por lo tanto aquí podemos abreviar el cálculo simplemente dividiendo la expresión original por 4. Podemos simplificar el 4 con el 64, por ejemplo, nos queda aquí 16. Y por lo tanto nuestra expresión se reduce a 16 por 32. Aquí podemos, por ejemplo, expresar cada número. Podemos observar que cada número es una potencia exacta, es decir, el 16 es lo mismo que decir 2 elevado a 4. Recordemos que siempre debemos dejarlo con la mínima potencia, por 32, que es 2 elevado a 5. Aquí seguimos reduciendo, tenemos logaritmo, estamos aquí en presencia de una multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base, sumamos los exponentes, 4 más 5 nos da 9. Después aquí aplicamos la propiedad del exponente del logaritmo, es decir, este 9 pasa a multiplicar a la parte izquierda de este logaritmo y nos queda 9 logaritmo de 2 en base 10. Recordemos que la base 10 es neutra, por lo tanto no se coloca. Ejemplo 4, tenemos logaritmo de 5 menos 3 logaritmo de 125. Aquí recordemos que antes de aplicar las propiedades, por ejemplo en el segundo término, vemos que el 3 está multiplicando al logaritmo de 125. Por lo tanto aquí debemos aplicar el proceso inverso del exponente, es decir, el número que multiplica a la parte izquierda del logaritmo debemos ubicarlo nuevamente como exponente, es decir, como exponente de 125. Por lo tanto nos queda logaritmo de 5 menos, sacamos el 3, pasa como exponente, queda el logaritmo de 125 elevado a 3. Pues bien, una vez que hemos sacado el término que multiplica,
¿cierto? Mediante la propiedad del exponente podemos aplicar ahora la propiedad de resta de logaritmo iguales base, porque este es un logaritmo de base 10 y este también es logaritmo de base 10. Esto indica entonces si se resta, se convierte en un solo logaritmo y se divide en los argumentos. 5 partido en 125 elevado a 3, recordemos. Seguimos reduciendo, logaritmo de 5. Aquí podemos observar que el 125 es una potencia exacta, es decir, 5 elevado a 3 nos da 125 y recordemos que también estaba elevado a 3. Seguimos reduciendo, nos queda el logaritmo de 5. Aquí debemos aplicar la propiedad de los exponentes, potencia y una potencia. 5 elevado a 9. Posteriormente vamos a correr por acá un poco y nos queda el logaritmo. Aquí estamos en presencia de una división de potencia igual base. Recordemos que el 5 tiene exponente 1. En una división de potencia igual base se conserva la base y se restan los exponentes. 1 menos 9 nos da menos 8. Finalmente, el menos 8, que está como exponente, va a multiplicar a la parte izquierda del logaritmo, de este logaritmo, y nos queda menos 8 logaritmo de 5. O bien, esta vendría siendo nuestra respuesta para el ejercicio número 4. Ejemplo 5, tenemos logaritmo de 4 partido 25 más logaritmo de 25 partido 16. Ambos poseen base 10, se están sumando, por lo tanto no hay ningún número que multiplica cada logaritmo como para pasarlo como exponente, por lo tanto aplicamos directamente la fórmula de suma de logaritmos iguales bases, es decir, se convierte en un solo logaritmo y se multiplican los argumentos entre ellos, es decir, 4 por 25 por 25 partido 16. Siempre es aconsejable dejar la multiplicación expresada porque podemos simplificar. A veces se multiplican los números, pero esto genera números más grandes, entonces la idea es siempre dejar la multiplicación expresada, así nos da la opción de simplificar directo. Es decir, por ejemplo, el 25 en el 25 lo podemos simplificar, nos queda 1, el 4 con el 16 nos queda 1 y aquí nos queda 4. Es decir, nos queda el logaritmo de 1 en el numerador partido en 4. Seguimos reduciendo, vemos que un cuarto lo podemos expresar como 1 partido 2 elevado a 2. Después el 2 elevado a 2 lo subo al numerador por la potencia del exponente negativo, es decir, cambia de signo su exponente al subirlo del denominador a numerador, es decir, 2 elevado a menos 2. Y ahora el menos 2 por la propiedad del exponente del logaritmo pasa a multiplicar a la parte izquierda de este logaritmo y nos queda menos 2 logaritmo de 2. Pues bien, aquí hemos desarrollado entonces el ejemplo número 5. Un último ejemplo, finalmente el 6, tenemos logaritmo de 49 menos logaritmo de 7 más logaritmo de 10. Aquí se están restando logaritmos iguales base 10, por lo tanto este se convierte en un solo logaritmo y se dividen los argumentos. Más logaritmo de 10. Después finalmente estos dos se están sumando, por lo tanto se convierte en una multiplicación, es decir, un solo logaritmo, 49 partido 7 por 10. Aquí podemos observar que el 49 y el 7 son simplificables, nos queda 7, es decir, nos queda el logaritmo de 7 por 10, es decir, logaritmo de 70. Pues bien, aquí hemos desarrollado algunos ejemplos para explicar y desarrollar cálculos de logaritmo mediante propiedades de los mismos.